La cafetería de don Pablo había sido el hogar de muchos momentos especiales para Clara. Desde que comenzó a trabajar allí hace 5 años, cada rincón del lugar le era familiar. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas, y el aroma a café recién hecho siempre le traía un sentimiento de nostalgia. Clara no era solo una empleada más. Para muchos clientes habituales, ella era el corazón de la cafetería. Su amabilidad y disposición para ayudar a quien lo necesitara la hacían destacar. A pesar de su modesto sueldo, Clara siempre encontraba la forma de compartir lo poco que tenía con los demás. Esa mañana, el día comenzó como cualquier otro. La rutina de Clara estaba marcada por el sonido de las tazas de porcelana chocando suavemente y el murmullo de las conversaciones que llenaban el local. Saludaba a todos con una sonrisa, aunque por dentro sentía el peso de las dificultades que atravesaba. La situación económica no era fácil, y la amenaza constante de ser reemplazada por alguien más joven y dispuesto a trabajar por menos dinero le quitaba el sueño. Todo cambió cerca del mediodía, cuando un hombre entró en la cafetería. Llevaba una gorra baja y una chaqueta desgastada, y sus ojos transmitían una mezcla de cansancio y determinación. Clara lo observó con curiosidad mientras el hombre se sentaba en una esquina, alejándose del bullicio. No era un cliente habitual, pero había algo en él que le llamó la atención. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el menú, como si no estuviera acostumbrado a pedir comida en lugares como ese. Después de unos minutos de indecisión, el hombre levantó la vista y llamó tímidamente a Clara. «Disculpe, ¿podría recomendarme algo?», preguntó con voz suave. Clara notó el acento peculiar en su voz, aunque no dijo nada al respecto. Por supuesto, respondió con calidez. «Nuestro sándwich de jamón con queso es uno de los favoritos, y lo acompañamos con una sopa casera deliciosa». El hombre sonrió levemente. «Eso suena bien. Lo tomaré, gracias». Mientras Clara preparaba el pedido, no podía evitar preguntarse quién era ese hombre. Había algo en su mirada que reflejaba una historia compleja, como si hubiera vivido experiencias que pocos entenderían. Cuando le llevó la comida, notó que el hombre la observaba con una mezcla de agradecimiento y sorpresa. «Hace tiempo que no recibo un trato tan amable», comentó él, casi en un susurro. «Gracias». Clara sonrió de nuevo. «Aquí todos son bienvenidos. Si necesita algo más, no duden en decírmelo». Pasaron los minutos, y el hombre disfrutó su comida en silencio. Sin embargo, cuando llegó la hora de pagar, ocurrió algo inesperado. El hombre buscó en sus bolsillos, pero su expresión cambió rápidamente a una mezcla de preocupación y vergüenza. «Lo siento mucho. Parece que he olvidado mi billetera», explicó, visiblemente incómodo. «Puedo volver más tarde para pagar si me lo permite». Clara dudó por un instante, consciente de que las reglas del local eran estrictas. El dueño no toleraba errores ni excepciones, y permitir que alguien se fuera sin pagar podía costarle caro. Pero al ver la expresión del hombre, algo en su interior le dijo que debía confiar en él. «No se preocupe», dijo finalmente. «Estoy segura de que encontrará la forma de regresar. Considere esto como una invitación de la casa». El hombre la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, con una sonrisa agradecida, asintió. «Prometo que volveré». Clara lo observó mientras salía del local, preguntándose si realmente cumpliría su promesa. No sabía que esa decisión aparentemente sencilla cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Horas después, cuando el turno de Clara estaba por terminar, el dueño de la cafetería, don Pablo, apareció con el ceño fruncido. Alguien le había informado lo sucedido, y no estaba nada contento. «Clara, ¿es cierto que dejaste que un cliente se fuera sin pagar?», preguntó, su tono severo llenando el pequeño espacio detrás del mostrador. Clara intentó explicarse. Era un hombre que parecía estar en una situación difícil. «Estoy segura de que volverá a pagar». Don Pablo negó con la cabeza. «No podemos permitirnos actos de caridad, Clara. Tenemos reglas por una razón. Lo siento, pero voy a tener que dejarte ir». El corazón de Clara se hundió. Después de tantos años de dedicación, ser despedida de esa forma la dejó en estado de shock. Intentó explicar que no lo había hecho con mala intención, pero don Pablo no quiso escuchar. En cuestión de minutos, se encontró en la calle, con su delantal aún en la mano, y una sensación de vacío en el pecho. Caminó sin rumbo fijo, tratando de contener las lágrimas. ¿Cómo había pasado todo tan rápido? Una simple decisión, un acto de bondad, le había costado su trabajo. Mientras la noche caía, Clara se sentó en un banco del parque cercano, preguntándose qué haría a continuación. Lo que no sabía era que el hombre al que había ayudado estaba a punto de cambiar su vida de una forma que jamás habría imaginado. Clara pasó la noche en vela, atrapada en una mezcla de tristeza y preocupación. Los pensamientos se agolpaban en su mente mientras intentaba comprender lo que había sucedido. Cada rincón de la pequeña habitación que alquilaba le parecía más frío y solitario de lo habitual. Sin trabajo, las pocas monedas que tenía apenas le alcanzarían para sobrevivir una semana. Al día siguiente, despertó con los ojos hinchados por el llanto. Sabía que debía mantenerse fuerte, pero el peso de la incertidumbre era abrumador. Decidió salir temprano para buscar trabajo, aunque en el fondo no tenía muchas esperanzas. La ciudad estaba llena de personas en busca de una oportunidad,
y las puertas no siempre se abrían con facilidad para alguien como ella. Caminó durante horas, recorriendo cada cafetería y restaurante que encontraba. En todas partes la respuesta era la misma. Lo sentimos, pero no estamos contratando en este momento. Con cada negativa, la angustia en su pecho crecía un poco más. El sol ya estaba en lo alto cuando se detuvo en una pequeña plaza para descansar. Se sentó en un banco de madera y dejó escapar un suspiro profundo. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, cuando una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «Disculpe, ¿es usted la señorita de la cafetería?» Clara levantó la vista, y su corazón dio un vuelco al reconocer al hombre del día anterior. Llevaba la misma gorra y chaqueta, pero esta vez su expresión era distinta. Había una mezcla de emoción y urgencia en sus ojos. «Gracias a Dios la encontré», dijo el hombre, acercándose rápidamente. «He estado buscándola desde esta mañana». Clara lo miró con asombro. «¿Me estaba buscando?» El hombre asintió, visiblemente emocionado. «Sí, por supuesto. Tenía que encontrarla para agradecerle lo que hizo por mí ayer. Lo que usted no sabía es que mi nombre es Nayib Bukele». Clara parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. Ese nombre le sonaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo del todo. «Soy el presidente de El Salvador», continuó él, con una sonrisa sincera. «Ayer estaba en la ciudad de incógnito, tratando de pasar desapercibido. Necesitaba un momento para desconectarme de todo, y su cafetería fue el refugio perfecto». Clara lo miró con incredulidad. «¿El presidente?» Nayib asintió de nuevo. «Así es. Lo que usted hizo por mí fue un acto de generosidad que jamás olvidaré. Pudo haberme echado o exigido que pagara, pero en lugar de eso confió en mí. Ese tipo de bondad es cada vez más difícil de encontrar». Clara aún no podía creer lo que estaba escuchando. «No hice nada especial, solo pensé que todos merecen una segunda oportunidad. Y es precisamente por eso que estoy aquí», respondió él, con una mirada intensa. «Quiero devolverle el favor. Sé que perdió su trabajo por ayudarme, y no puedo permitir que eso quede así». Antes de que Clara pudiera responder, Nayib sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. «Aquí hay una pequeña ayuda para que pueda estabilizarse mientras encuentra su próximo camino». Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la cantidad de dinero que contenía. Era mucho más de lo que había ganado en todo un año en la cafetería. «No puedo aceptar esto», dijo, aún en shock. «Es demasiado». Nayib negó con la cabeza. «Considérelo una inversión en alguien que merece todas las oportunidades del mundo. Además, esto no es todo lo que quería ofrecerle». Clara lo miró con curiosidad. «¿A qué se refiere?» «Tengo una propuesta para usted», explicó él. «Estoy trabajando en un proyecto para abrir una serie de cafeterías en El Salvador, lugares que no solo sirvan buen café, sino que también sean espacios de esperanza y oportunidades para quienes lo necesiten. Quiero que usted sea parte de esto. Me gustaría que fuera la gerente general del primer local. Nadie mejor que usted para liderar este proyecto». Clara sintió que el mundo a su alrededor se detenía por un instante. Nunca había imaginado algo así. Era una oportunidad única, pero también un gran desafío. «No sé qué decir», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Solo diga que sí», respondió Nayib, con una sonrisa alentadora. «No tiene que decidir ahora mismo, pero quiero que sepa que confío plenamente en usted. Piénselo, y si acepta, le garantizo que será el comienzo de algo increíble». Clara asintió lentamente, aún procesando todo lo que había pasado en cuestión de minutos. El hombre al que había ayudado desinteresadamente resultaba ser uno de los líderes más reconocidos de América Latina, y ahora estaba ofreciéndole la oportunidad de su vida. Mientras Nayib se despedía y le dejaba su número de contacto, Clara sintió una oleada de esperanza que hacía tiempo no experimentaba. Tal vez, después de todo, el destino tenía planes mucho más grandes para ella de lo que jamás habría imaginado. Durante el camino de regreso a casa, Clara no dejaba de pensar en la propuesta que acababa de recibir. Todo le parecía un sueño del que en cualquier momento podría despertar. Su mente era un torbellino de emociones, gratitud, nerviosismo y, sobre todo, una mezcla de ilusión y miedo ante lo desconocido. Al llegar a su pequeña habitación, se sentó en la cama con el sobre aún en sus manos. No podía dejar de mirar el dinero, pensando en todo lo que ese gesto representaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida le estaba dando una oportunidad real de cambiar su destino. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una nueva determinación. Había pasado toda la noche reflexionando y finalmente había tomado una decisión. Era hora de dar un salto de fe y aceptar el reto que el destino le había puesto delante. Tomó el teléfono y marcó el número que Nayib le había dejado. «¿Presidente Bukele?» «Soy Clara», dijo, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía con fuerza. «He pensado mucho en su propuesta y, si aún está en pie, me encantaría aceptarla». Del otro lado de la línea, la voz de Nayib sonó llena de entusiasmo. «Por supuesto que está en pie. Me alegra mucho que haya tomado esta decisión. No se arrepentirá». Clara sonrió, sintiendo que una gran carga se aliviaba de sus hombros. «Gracias por confiar en mí. Haré todo lo posible para estar a la altura». «No tengo ninguna duda de que lo estará», respondió él,
Nos vemos mañana para ultimar los detalles. Prepárese, porque esto será el inicio de algo grande. Esa noche, Clara apenas pudo dormir de la emoción. Al día siguiente, se reunió con Nayib en un pequeño pero elegante café de la ciudad. Él llevaba consigo varios documentos y planos del proyecto que le había mencionado. Mientras le explicaba su visión, Clara no podía evitar sentirse inspirada por su pasión y compromiso. Quiero que estas cafeterías sean más que simples lugares para tomar café, explicó Nayib. Quiero que sean refugios para personas que necesitan una segunda oportunidad, tal como usted me la dio a mí. Cada local será un espacio donde las historias de superación se entrelacen con el aroma del mejor café. Clara escuchaba con atención, fascinada por cada detalle. Cuando Nayib terminó de hablar, ella no tuvo dudas. Estaba lista para embarcarse en esa aventura. Los días siguientes fueron una vorágine de actividades. Clara se sumergió de lleno en el proyecto, trabajando codo a codo con el equipo de Bukele. Descubrió talentos que no sabía que tenía, y poco a poco se fue convirtiendo en una líder natural. Supervisaba cada detalle con dedicación, desde la decoración de los locales hasta la selección de los granos de café. Sin embargo, no todo fue fácil. El camino estuvo lleno de desafíos, y hubo momentos en los que Clara se sintió abrumada por la magnitud del proyecto. Pero cada vez que las dudas aparecían, recordaba las palabras de Nayib y la confianza que él había depositado en ella. Eso le daba la fuerza para seguir adelante. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, llegó el gran día. La primera cafetería estaba lista para abrir sus puertas. El local, ubicado en una céntrica calle de San Salvador, había sido decorado con un estilo acogedor y moderno, lleno de detalles que reflejaban la historia de Clara y la visión de Nayib. Desde temprano, una multitud se congregó frente al local, atraída por la curiosidad y la emoción de ser parte de algo único. Clara, vestida con un sencillo pero elegante uniforme, recibía a cada cliente con una cálida sonrisa. Nayib también estaba presente, observando todo con satisfacción. En un momento se acercó a Clara y le susurró al oído: «Mire a su alrededor, esto es solo el comienzo». Clara miró a la multitud y sintió una oleada de orgullo y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. La inauguración fue un éxito rotundo. Las personas no solo venían por el café, sino también por la historia detrás del proyecto. Clara se convirtió en una figura conocida en la comunidad, una inspiración para muchos que buscaban una segunda oportunidad en la vida. Pero lo que Clara no sabía era que el destino aún le tenía preparada una sorpresa aún más grande. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del día, una mujer mayor entró en la cafetería y se quedó mirándola fijamente. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Clara con una sonrisa amable. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se llevaba una mano al pecho. «Disculpe, usted no me conoce, pero he venido desde muy lejos para encontrarla». Clara frunció el ceño, sorprendida. «¿Buscarme? ¿Por qué?». La mujer dio un paso adelante y tomó las manos de Clara con delicadeza. «Porque tengo algo importante que decirle. Algo que cambiará su vida para siempre». En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Clara sintió que su corazón se detenía por un instante, mientras un sinfín de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secreto guardaba? La respuesta estaba a punto de revelarse, y nada volvería a ser igual. Clara se quedó paralizada mientras la mujer, con los ojos llenos de lágrimas, le apretaba suavemente las manos. Todo a su alrededor pareció desvanecerse por un instante, como si el mundo se hubiera detenido para dar paso a aquel momento tan extraño y profundo. «Por favor, siéntese», le dijo Clara, tratando de ocultar su confusión y curiosidad. Guiando a la mujer hacia una mesa en la esquina, se sentaron mientras Clara esperaba alguna explicación. «¿Cómo puedo ayudarla?». La mujer tomó aire profundamente antes de hablar, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «Mi nombre es Elena», comenzó, con la voz temblorosa. «Hace muchos años perdí a mi hija, una niña a la que nunca pude encontrar». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero algo en la voz de Elena le resultaba inquietantemente familiar. «Lo siento mucho». «Debe haber sido muy difícil», respondió, tratando de mostrarse comprensiva. Elena asintió lentamente, sus ojos clavados en Clara, como si buscara algo en su rostro. «Fue lo más doloroso que me ha pasado, pero nunca perdí la esperanza. Siempre supe que algún día la volvería a ver. Y ahora, estoy segura de que ese día ha llegado». Clara abrió los ojos de par en par, sin comprender del todo lo que la mujer quería decir. «¿A qué se refiere?». Elena sacó un viejo medallón del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Este medallón pertenecía a mi hija. Se lo puse el día en que nació, y desde entonces nunca se lo quitaba. Por favor, dígame, ¿lo reconoce?». Clara miró el medallón, y su respiración se detuvo. Sus manos temblaban mientras lo tomaba y lo giraba entre sus dedos. Aquella joya era idéntica a la que ella había llevado toda su vida, un recuerdo de su infancia que nunca había sabido de dónde provenía. «Yo tengo uno igual», murmuró, sacando el medallón que colgaba de su cuello. «Lo he tenido desde que tengo memoria, pero nunca supe quién me lo dio». Elena llevó una mano a su boca, incapaz de contener el llanto. «¡Eres tú!», exclamó.
¡Eres mi hija! El corazón de Clara se aceleró. ¿Cómo puede estar tan segura?, preguntó, aunque en el fondo sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Te busqué durante años, explicó Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando eras solo una bebé, te separaron de mí. Me dijeron que nunca te volvería a ver, pero me negué a aceptarlo. Contraté a detectives, seguí todas las pistas posibles, hasta que finalmente te encontré aquí. Clara no sabía qué decir. Una parte de ella quería creer en aquella historia, pero otra parte tenía miedo de abrir esa puerta y descubrir que todo era un error. Sin embargo, algo en su interior le decía que Elena estaba diciendo la verdad. Siempre sentí que faltaba algo en mi vida, confesó Clara, sus ojos llenos de emoción. Nunca supe quiénes eran mis verdaderos padres, pero si lo que dice es cierto, entonces, eres mi hija, repitió Elena, tomándola de las manos con fuerza. He venido para llevarte a casa. Quiero que conozcas tu verdadera historia, tu verdadera familia. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara. Toda su vida había sido una búsqueda silenciosa de respuestas, y ahora, cuando menos lo esperaba, las respuestas habían llegado a buscarla a ella. No sé qué decir, murmuró, aún en estado de shock. No tienes que decir nada, respondió Elena con una sonrisa cálida. Solo tienes que dejarme estar contigo, recuperar el tiempo perdido, sanar juntas todas las heridas que la vida nos dejó. El abrazo que siguió fue uno de los momentos más emotivos que Clara había vivido. La cafetería, llena de clientes y ruido, desapareció por completo mientras madre e hija se reencontraban después de tantos años. Pero el destino, una vez más, tenía algo más reservado para Clara. Lo que parecía el final feliz de una historia trágica era solo el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos y revelaciones inesperadas. Esa misma noche, Nayib Bukele apareció en la puerta de la cafetería, sorprendido al ver a Clara llorando junto a Elena. ¿Todo está bien?, preguntó preocupado. Clara, aún emocionada, le contó lo que había sucedido. Nayib escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de asombro y alegría. Clara, esto es increíble, dijo finalmente. Parece que el destino realmente ha estado trabajando a tu favor. Clara asintió, sintiendo que todo comenzaba a cobrar sentido. Nunca imaginé que encontraría respuestas a tantas preguntas de mi vida. Pero ahora que sé la verdad, estoy lista para lo que venga. Y no estarás sola, le aseguró Nayib, poniéndole una mano en el hombro. Tienes a tu madre, a tu familia, y también me tienes a mí. No te preocupes, voy para allá, respondió Nayib con un tono decidido. En menos de 10 minutos, Nayib llegó a la cafetería. El hombre ya no estaba, pero Clara no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba por suceder. ¿Estás segura de que nunca lo habías visto antes?, preguntó Nayib, mientras revisaba el área. No, nunca, respondió Clara, tratando de recordar algún detalle del hombre. Pero había algo en su mirada, algo que me puso muy incómoda. Nayib asintió, claramente preocupado. Escucha, voy a quedarme contigo esta noche. No quiero que estés sola. Clara no se opuso. Sabía que Nayib solo quería protegerla, y en ese momento lo agradeció más que nunca. Pero en su mente, las preguntas no dejaban de acumularse. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de ella? ¿Y hasta dónde llegarían los Hernández para mantener sus secretos ocultos? Lo que Clara aún no sabía era que aquella noche era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Esa noche, Clara no pudo dormir. Aunque Nayib se quedó con ella para asegurarse de que estuviera a salvo, las preguntas y el miedo llenaban su mente. El recuerdo de ese hombre misterioso la perseguía. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Sentía que todo lo que había descubierto hasta ese momento no era más que la punta del iceberg. Al amanecer, Clara decidió no quedarse de brazos cruzados. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse al pasado, de buscar respuestas más allá de las palabras de su madre. Nayib, siempre a su lado, apoyó su decisión. Si quieres seguir con esto, yo te acompañaré hasta el final, le dijo con determinación. Primero, decidieron visitar el lugar donde Elena había trabajado años atrás, la antigua mansión de los Hernández. Aunque la familia ya no vivía allí, el imponente edificio seguía en pie, ahora convertido en una especie de museo privado. Clara y Nayib llegaron con el corazón acelerado, sintiendo que cada paso los llevaba más cerca de la verdad. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Nayib, viendo la expresión tensa de Clara. Sí, no pienso volver atrás, respondió ella con firmeza. Dentro del museo, caminaron por los pasillos llenos de cuadros antiguos y muebles de época, hasta llegar a una sala cerrada al público. Clara sintió un escalofrío al reconocer el lugar por las descripciones de su madre. Aquí fue donde ella descubrió los documentos, susurró. Justo cuando estaban a punto de salir, una mujer mayor se les acercó. ¿Buscan algo en especial?, preguntó con amabilidad, aunque en su mirada había una mezcla de curiosidad y desconfianza. No, solo estábamos recorriendo el lugar, respondió Nayib rápidamente, intentando disimular. Pero la mujer no parecía convencida. Ustedes no son turistas comunes, ¿verdad? Hay algo familiar en ti, dijo, dirigiéndose a Clara. ¿Cómo te llamas? Clara dudó por un momento antes de responder. Clara. Clara Morales. La mujer abrió los ojos con sorpresa. ¿Morales? ¿Eres hija de Elena Morales?
Clara asintió, sorprendida de que la mujer conociera a su madre. ¿La conocía? Claro que sí. Yo trabajé aquí durante muchos años, y recuerdo perfectamente lo que le ocurrió a tu madre. La admiraba mucho, hasta el día en que desapareció de repente. ¿Sabe por qué tuvo que irse?, preguntó Clara, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. La mujer miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. Ven conmigo. Esto no es algo que podamos discutir aquí. Los condujo a una pequeña habitación al fondo del museo, cerró la puerta con llave y se sentó frente a ellos. Tu madre fue una mujer valiente, descubrió cosas terribles sobre esta familia. Sabía que su vida estaba en peligro, pero no se detuvo. Siempre decía que quería protegerte a toda costa. Clara se inclinó hacia adelante, ansiosa por saber más. ¿Qué fue exactamente lo que descubrió? Documentos que implicaban a los Hernández en una red de corrupción y tráfico de influencias, explicó la mujer. Eran intocables en ese entonces, pero tu madre tuvo el coraje de enfrentarlos. Eso, por supuesto, la puso en su lista negra. Nayib la miró con preocupación. ¿Y cree que ellos podrían estar vigilando a Clara ahora? La mujer asintió lentamente. No me extrañaría. Esta familia tiene ojos en todas partes. Si saben que estás aquí, probablemente ya estén al tanto. Clara sintió un nudo en el estómago. Las piezas comenzaban a encajar, pero también sabía que estaban en peligro. ¿Qué puedo hacer para detener esto? No quiero seguir viviendo con miedo. La mujer suspiró. Tienes que contar tu historia al mundo. Eso es lo único que puede protegerte. Si la verdad sale a la luz, ellos no podrán hacerte nada. Pero debes tener cuidado. Clara y Nayib se miraron, comprendiendo la gravedad de la situación. No había vuelta atrás. Era hora de enfrentarse a la verdad y revelar todo lo que sabían. De regreso a casa, Clara comenzó a redactar un comunicado con la ayuda de Nayib. Sabían que sería arriesgado, pero también era su única oportunidad de detener a los Hernández. Al día siguiente, el comunicado fue publicado en todas las redes sociales. Clara relató su historia con lujo de detalles, revelando todo lo que su madre había descubierto y cómo habían sido perseguidas durante años. El impacto fue inmediato. La noticia se viralizó en cuestión de horas, generando una ola de indignación. Los medios de comunicación comenzaron a investigar el pasado de los Hernández, mientras miles de personas apoyaban a Clara y a su madre con mensajes de solidaridad. Una semana después, la vida de Clara dio un giro inesperado. Una llamada telefónica cambió todo. Clara, soy Laura Díaz, periodista de investigación. Quiero reunirme contigo para hacer pública esta historia en televisión nacional. La gente debe saber lo que has vivido. Clara aceptó, sabiendo que ya no estaba sola en esta lucha. La entrevista fue un éxito rotundo. Durante la emisión, Clara y Elena pudieron contar su historia completa, emocionando a millones de personas que las veían desde sus hogares. Al final del programa, algo increíble ocurrió. Nayib, que había estado a su lado durante todo el proceso, se arrodilló frente a las cámaras. Clara, has demostrado ser una mujer increíblemente fuerte y valiente. No solo luchaste por la verdad, sino también por el amor y la justicia. No puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Clara se llevó las manos al rostro, sorprendida y emocionada. Sí, por supuesto que sí, respondió entre lágrimas. El público estalló en aplausos, y las redes sociales enloquecieron con la noticia. La historia de Clara no solo había desenmascarado una oscura red de corrupción, sino que también se había convertido en un símbolo de amor, valentía y esperanza. Desde ese día, Clara y Nayib comenzaron una nueva etapa juntos, rodeados de amor y el apoyo de miles de personas. Y aunque el camino había sido difícil, Clara sabía que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Había aprendido que, a pesar de las adversidades, siempre había una oportunidad para empezar de nuevo.